Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, perdón. Otra vez el lunes con añoranzas de electricistas. No había podido grabar por algunas cuestiones de salud, pero bueno, estoy recuperando. Ahí vamos. Y hoy vamos a trabajar con una revista que he estado enseñando mucho tiempo. Esta es la revista de los 75 años del ESME. Les he comentado que a los 70 años del ESME escribí una breve historia del sindicato, de sus primeros 75 años, en otra revista, más delgada, pero con mayor cantidad de historia, de trayectoria. 5 años después, cuando cumplió 75 años, convencí al entonces secretario de Educación y Propaganda de volver a hacer otra revista de aniversario. Esta portada fue un concurso. Se sacó una convocatoria para que todos los que quisieran hacer un dibujo, un diseño de portada por los 75 años, presentaran sus propuestas y esta es la portada que ganó. Arturo Gómez, por cierto, en ese tiempo trabajaba en la redacción de la revista Lux. Obviamente en aquel tiempo todo el mundo creía que como que el mismo Deluxe gana, pero bueno, así fue. Esta es la portada y a los 75 años se hizo la asamblea. Aquí está el presudium de la asamblea de 75 años en la Arena México. Esa que es conocida por todos porque en estos tiempos solo hay lucha libre. El ESME para ocasiones importantes siempre. Perdónenme, pero no sé cómo le hice, pero moví el sonido. Repito, cuando el ESME cumplió 75 años, convencí al secretario de Educación y Propaganda para que publicáramos esto y les decía que la asamblea, cuando se repartió esta revista,
Se hizo en la Arena México. El presidente de los debates, como se ve aquí en el centro de la foto, fue Agustín Sánchez de Lí. Toda la Arena México llena, todos para oír los discursos, para ver el comité que había refrendado y que continuaba en los 75 años del ESME. Dije que en los 70 años hice también otra revista y cada revista Luz, en toda la trayectoria de la revista Luz, tiene épocas. Depende cada revista de dos elementos básicos. ¿Quién es el secretario general o quién es el secretario de Educación y Propaganda o incluso quiénes dirigen realmente la revista Lux? Porque el responsable directo es el secretario de Educación y Propaganda, pero normalmente por razones, podríamos decir, prácticas, quienes hacen la revista realmente, hoy creo que ya se me rompió de aquí o ya se me rompió, o mi pelo que cada vez es más lacio, se patinan las cosas. Bueno, perdón, casi vuelvo a iniciar. Agradezco como siempre primero a Radio Esme, que quien son los compañeros, el equipo de Radio Esme que suben las añoranzas de electricistas. Segundo, decía yo que en toda la trayectoria uno puede revisar la revista Lux de todos los años que lleva y lo determinante en muchos casos es el equipo que realmente hace la revista, a quien llaman jefe de redacción. Pero también depende mucho del secretario de Educación y Propaganda. O en ocasiones, como en este caso, una parte importante de la revista, la parte que se consideró curiosa o en realidad crítica, fue quitada por el secretario general. Les voy a platicar. He tenido la oportunidad durante muchos años, desde 1973, que aparecí en el ESME con un grupo de alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas para hacer la historia del ESME. Podría decir que en mi estrategia de investigación, lo que hice fue vincularme rápidamente en dos lugares. Importante para la investigación que tenía que hacer, que fue el surgimiento del sindicato. Perdón. La información básica era la biblioteca y por tanto educación y propaganda y por tanto la revista Lux. El otro lugar, inevitablemente la Secretaría de Actas y Acuerdos. En realidad mi investigación la empecé en la Hemeroteca Nacional. Cuando yo empecé la Hemeroteca Nacional estaba en la misma cuadra casi, donde yo había estudiado la prepa 2, enfrente de la prepa 1 en San Ildefonso. Al final de la cuadra de la prepa estaba el Hemeroteca Nacional. Después la Hemeroteca Nacional fue cambiada
a Ciudad Universitaria. Pero cuando yo fui a investigar el surgimiento del ESME, fue ahí en el centro, una zona que yo conocía bastante porque ahí había vivido yo 6 años por estar en la Prepa 2. Entonces, tres lugares fueron fundamentales para la primera investigación. Yo tenía que tratar el surgimiento del sindicato en 1914. Nadie iba a estar vivo. Ninguna persona sindicalista o miembro de comité podría estar vivo cuando yo empecé la investigación, porque el sindicato se funda en 1914. Quienes son los primeros miembros del comité ya eran personas grandes. Bueno, podrían ser 30, 40 años, pero en 1973-74 tendrían que haber vivido más de 100 años. Bueno, investigación, todos los periódicos y revistas de la época, Hemeroteca Nacional, Biblioteca del Sindicato, que está en la Secretaría de Educación y Propaganda, estaba biblioteca. Había una muy buena colección de revistas, todas las revistas completas de todas las épocas. Había tres colecciones de contratos colectivos y libros. Yo no recuerdo cómo llegué a actas y acuerdos, pero la maravilla de este sindicato es que tenían completas todas las actas escritas, primero a mano y luego con máquina de escribir, todas sus actas de asamblea escritas, y los volúmenes de actas estaban precisamente en actas y acuerdos. Y me faltó mencionar la biblioteca de la Compañía de Luz, Melchor Ocampo y Marina Nacional, con una revista que publicó en los años 30 la propia empresa, Electra. Bueno, buscar datos, buscar información. Siempre trabajé con fichas de trabajo, unas tarjetas como de este tamaño, rayadas, escribía con pluma fuente o a máquina de escribir, un poco de cartoncillo, pero se podían meter a la máquina de escribir. Se trata en la ficha de que solo haya datos, información de un solo lado, y que entonces cada dato es información. Un párrafo es un dato. O sea, en un párrafo puede haber varios datos a la vez, pero el dato construido, el que hace el investigador en ficha de trabajo, se llama dato. Los investigadores trabajamos con datos que nosotros decidimos a través de la información seleccionada qué dato nos permite comprender la realidad. Bueno, ya aparezco profesor de metodología de ciencias sociales. Es importante, ¿eh? Y ahorita les explico por qué. Bueno, la revista Lux, insisto, esta en especial dependió básicamente del esfuerzo que yo le puse, del formato que yo le puse. Yo había terminado de escribir 4 años antes porque esto no sale
O sea, se publica en 1975, perdón, en 14 de diciembre de 1989, que son los 75 años. Y 5 años antes, en 1984, ya había publicado los 70 años del ESME. En 4 años, ¿qué tipo de información podía yo volver a escribir? Y la complejidad que tiene que escribir sobre esos 4 años, del 84 al 88, con Salinas, era muy grande. Y entonces la idea es, si en el otro me quedé en 84, ¿qué escribía? Y entonces eso lo decide uno. El periodo y el contenido de cada periodo lo decide uno, el investigador. Y creo que ya lo comenté, pero les voy a enseñar. Espérenme, déjenme buscar para enseñarles. Evidentemente no puedo copiar toda la revista, pero para que ustedes tengan un ejemplo de el contenido de la revista, les voy a distribuir a los que deseen y que me pidan o pidan a Radio ISME, les puedo enviar este trabajo escrito. Yo conocía al secretario de Educación y Propaganda porque desde los fines del 70, perdón, del 80, bueno, alrededor del 87, 88, 89, conocí al representante principal de líneas aéreas, que para cuando estaba esta revista era el secretario de Educación y Propaganda. En realidad conocí a muchos representantes y como se mencionaba mucho la posibilidad del Tratado de Libre Comercio, yo preparé unas ponencias, unas dos, y las exponía con todos los departamentos que me invitaban. Para ese tiempo ya había recorrido partes de la compañía, de departamentos propiamente, o visitaba constantemente las asambleas del sindicato. Y como les dije desde un principio, desde que llegué al ISME, mi contacto fue Educación y Propaganda, o sea, la revista Lux y Actas y Acuerdos. Siempre lo voy a decir como si fuera López Obrador. En cualquier lugar, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el ESME o en la compañía, en los distintos departamentos, primero los trabajadores, siempre. En el sindicato primero tuve contacto con compañeros y compañeras que trabajaban para el sindicato. Como ustedes saben, quienes trabajan en el sindicato, para el sindicato o en el sindicato, se les llama socios comisionados. Hice muchos amigos o muy buenos conocidos con socios y socias comisionadas.
porque te orientan, te dicen las horas de oficina, cuando está el secretario, cuando no. Mientras un secretario de cualquier parte del comité luego se esconde y cuando uno va a buscarlos dicen no están, en realidad quienes saben dónde están, qué están haciendo, si se puede pasar o no, son los socios comisionados. De hecho, en esa primera incursión al sindicato, tengo todavía dos gratos recuerdos de dos viejas amigas que hice 73 o 74, Judith Calderón y Patricia Vázquez. Era delgada y toda la vida les dije la flaca. Esa plática con socios, con ellas, por ejemplo, hice una larga amistad y me daban información, me avisaban, me ponían en contacto en los lugares que había información. Por ejemplo, con ellas siempre mantuve desde entonces y hasta siempre podríamos decir una amistad entrañable con Judy la Flaca. Ambas se fueron, dejaron de ser socias. Todos los socios siempre pretenden no vivir toda su vida como socios comisionados. Tienen dos opciones siempre. Una, porque como socio comisionado no tienen todos los derechos que el contrato colectivo da. Entonces, la gran mayoría lo está de socio comisionado para intentar entrar a trabajar a compañía de luz. Otros van de paso porque están estudiando, porque quieren un trabajo, porque les da para vivir momentáneamente o un tiempo, lo básico para vivir, y se van de ahí. En ese sentido, Judith Calderón estuvo trabajando hasta que logró entrar de reportera en la jornada y se fue. Patricia Vázquez era estudiante de psicología. Nunca me la encontré en Ciudad Universitaria y siempre creyendo que su objetivo era irse de psicóloga un buen día se fue a Jalapa y se convirtió en actriz y una muy buena maestra de teatro. Entrañables. Estar con los ocho comisionados, por ejemplo, las secretarias de actas y acuerdos, hubo un tiempo que le caí mal a la gente del comité y no me dejaban acercarme ni a educación ni propaganda ni a actas y acuerdos, pero gracias a las secretarias o socios comisionadas podía yo acudir, pedirles un documento, una de dos, o me lo prestaban 1 o 2 días y sacaba los datos, o me daban una fotocopia, siempre. Nunca tuve problemas por no poder trabajar investigando. Y bueno, para esta revista Lux, convencí al entonces secretario de Educación y Propaganda de hacer como están viendo en la pantalla, y están los capítulos. El capítulo 1, como son las elecciones en el ESME. El capítulo 2, cómo estaba el contrato colectivo en esa época, que era precisamente cerca del Tratado de Libre Comercio. Entonces, un capítulo interesante. El capítulo 3, yo quería trabajar asambleas, o sea, la estructura y el movimiento, cómo se mueve el sindicato a través de asambleas, pero el tiempo era muy poco.
Y entonces lo que hice en el capítulo 3, que de eso trata este programa, hice simplemente cuántas asambleas se hicieron en estos años, del 60 al 89. Uno, digamos, solo la fecha, el tipo de asamblea y el tema de la asamblea. El capítulo entonces consta de una cronología de las asambleas del sindicato de 1960 a 1989. Todas las asambleas que hubo. Ahorita les voy a enseñar un cuadro. El capítulo 4, como espero que todo el mundo sepa, el ESME realizó una huelga en 1987, que solo duró unos días. No trato la huelga como tal, aunque hay artículos en la revista Luz que hablo de la huelga, de las demandas, de las condiciones. La CTM parecía radical en esa época y propuso a nivel nacional una huelga para aumentar salarios, aumento de emergencia de los salarios. Se hizo una gran asamblea de sindicatos mexicanos y se acordó que en febrero del 87 estallaba la huelga por salarios, por aumento de emergencia. Incluso se trataba que fueran movilidad de salarios. Bueno, esta huelga tiene demasiados matices, complicaciones, experiencias. Sobre todo hubo una gran división en el Comité Central. Otro día, si quieren, hago dos partes sobre la huelga del 87. Uno, qué pasó internamente en el sindicato, y dos, qué escribí en esta revista. Terminando la huelga, al mes de que terminó la huelga, de esto trata este capítulo, yo me dediqué a ir a a todas las divisiones del ESME, a Lechería, a Juandó, Temascaltepec, Necaxa, Pachuca, a todas. Y entrevisté a la gente de los subcomités o los compañeros que me permitían para preguntarles qué había pasado en la huelga, cómo cada división se había enfrentado a la huelga. Y entonces el capítulo, solo hay un gran artículo central dentro de esta parte, donde está mi punto de vista sobre la huelga del 87. Pero todo esto, la huelga del 87, que le puse huelga de los trabajadores, son los resultados de las entrevistas que hice en divisiones. Y les digo, recorrí todas. Y tendría que explicar, de todos modos, que yo nunca trabajé en compañía de luz y que este trabajo yo lo presento en la Facultad de Ciencias Políticas como resultado de mis investigaciones. Mi salario de toda la vida me lo dio la Facultad de Ciencias Políticas. Con mi salario, que no era mucho, y mi coche, recorría
O sea, gastos de gasolina, gastos de comida, de hospedaje, de lo que fuera, lo pagaba con mi salario de profesor universitario. Y llegaba a las divisiones y cuando llegaba allá me presentaba yo como miembro de la revista Lux y hubo muchos artículos que siempre tuvieron mi nombre. Y pues como investigador tiene una facilidad de comunicación, de trato y demás. Y el objetivo, siempre los compañeros como buenos mexicanos que son, están dispuestos a platicar. Los capítulo 4, la huelga del 87 en cada una de las divisiones que recorrí de manera personal para obtener la información. Es un buen capítulo. No agrego nada, solo transmito lo que tuve como resultados. Falta, si se quiere criticar este capítulo, falta mi punto de vista y información extra. O sea, transmitir solamente lo que obtienes de entrevista es una parte parcial de la historia. Tienes que dar contexto. Y no me dediqué a dar contexto de cómo fue la huelga en Pachuca o cómo fue en Necaxa o cómo fue en Juandó. Entonces no basta la palabra de la gente que entrevistas, nunca basta. Es necesario hablar un poco más. Simplemente el lugar donde trabajan, donde hay mayoría de trabajadores. Por ejemplo, Alameda y Necaxa son dos divisiones completamente diferentes. Y solo transcribir la opinión general de los de Alameda y la opinión general de los que consigues en Necaxa, bueno, finalmente es una historia parcial. Cualquier crónica histórica o relato histórico que solo tome en cuenta lo que hablan los trabajadores es parcial. No es falso, pero es parcial, es incompleto. Es una historia incompleta. La huelga es interesante, pero es una crónica incompleta. Insisto, si todo mundo conoce las divisiones, sabemos que es diferente. Por ejemplo, Necaxa es un pueblo propiamente, sigue siendo un pueblo cerrado en sí mismo. La división Toluca, por el contrario, es la capital del Estado de México, es una ciudad. Entonces, la experiencia de la huelga es completamente diferente cuando no solo es un pueblo, sino un pueblo pequeño. Viven muy pocos, o sea, todo cuando la mayoría de casas habitación o el pueblo trabaja para compañía de luz, trabajaba y vivían en el pueblo antes de llegar a Juan. Y buena parte siguen siendo campesinos. Temascaltepec es una división demasiado chica. Nunca ha habido más de 100 trabajadores. Entonces, lo que platiquen ahí es interesante, solo es interesante, pero es parcial o incompleto. Y ahorita les digo por qué insisto eso. Bueno, el capítulo quinto, vean la pantalla, aquí están los capítulos. El capítulo quinto trataba de la revisión de convenios departamentales
en 87, 88, empezó como neoliberalismo completo, pegando a Compañía de Luz. Junto al contrato colectivo, en cada departamento se tiene un convenio departamental. Y se empezaron a revisar todos, bueno, se revisaron todos los convenios departamentales. Cuando iba a la mitad de revisión de convenios departamentales, se empezó a discutir muy fuerte, tanto en asambleas como en los departamentos, de que había un convenio macro, o sea que la revisión de convenios estaba aplicándose una normatividad para destruir el contrato colectivo de trabajo. Y la destrucción del contrato colectivo de trabajo se hacía a través de los convenios departamentales. El término técnico exacto que se usó era flexibilización del trabajo, que significaba que se podía violentar el salario de nómina vinculado a productividad que manejaba los jefes de la compañía de luz, flexibilidad en materia y jornada de trabajo y zona de trabajo. A cualquier trabajador de cada departamento lo podían cambiar de lugar de trabajo y el convenio, originalmente el contrato colectivo, no permitía cambios de horario, de zona y de lugar de trabajo, excepto con negociación. Y los convenios departamentales, como una especie de contratismo paralelo, venían acabando con las zonas y materia de trabajo de todos los departamentos. Entonces yo hice el capítulo quinto escrito a través de los convenios departamentales. La revista solo tiene 5 capítulos. No sé por qué razón, pero un buen día, cuando ya estaba completa la revista, estaban en la revisión final de el formato, de estar colocando las fotos de edición propiamente, el secretario general pidió ver la revista. Es decir, había conseguido con el secretario de Educación y Propaganda sacar revista de aniversario. Obviamente, él se lo comentó al secretario general y no sé por qué tuvo la ocurrencia de ir a Revista Lux a revisar el contenido. Seguramente se le avisó que ya faltaban los últimos detalles. Yo me entero que va a ir a ver la revista y estamos el equipo de redacción y yo con el secretario de Educación y Propaganda para responder las preguntas que hiciera el secretario general. Obviamente el que decía, platicaba, convencía o argumentaba era yo. Nadie del equipo de redacción sabía el contenido ni cómo estaba hecho. Ellos conocían el resultado, pero no el proceso. Cuando llegó el capítulo quinto original de revisión de convenios departamentales, inmediatamente me dijo, tienes que cambiarlo.
en medio de todos. Le dije, le comenté que era un momento interesante, importante de lo que pasaba, pero él dijo, no, cámbialo. Y si no, que sean 4 capítulos. En automático le propuse, de acuerdo, lo quito y voy a poner 2 o 3 discursos de cada secretario general desde 1960 hasta 1989. Entonces, el último capítulo, que tiene por nombre Estrategia Política, lo que tiene son discursos de los secretarios generales. Bien las 2 fotos, del 60 al 89. La de arriba, López Mateos. La de abajo, en Los Pinos con Salinas de Gortari. Y bueno, en la foto de aquí abajo pueden ver con calma. Vayan a la biblioteca y van a ver con calma quiénes son los personajes que aparecen ahí en la foto. A lo mejor conocen algunos representantes que están en primera fila saludando a Salinas de Gortari. En la foto al que está saludando de manera directa es a Melgarejo, un buen miembro del comité, siempre fue de oposición. Bueno, ya, el tema no es ahora este. Bueno, mi capítulo de convenios departamentales, por cierto, se me perdió. No sé cuándo, no sé qué hice con él. Al ponerme a buscar los discursos para elaborar otro quinto capítulo y armarlo pronto, porque si ya teníamos terminada la revista, cómo hacer otro capítulo de manera rápida, y de verdad no recuerdo qué pasó con el capítulo original. Lo trabajé y lo terminé, pero como dice o se decía antes, las galeras las perdí. O me las perdió el equipo de redacción. Y ese es el otro punto. En el equipo de redacción, el jefe del equipo de, el jefe de redacción eran 2 personajes increíbles, que es donde se ve que uno quisiera que lleguen a los puestos la gente que sabe, pero eso no importa. En política como en el gobierno llegan los que llegan, punto. No hay una universidad para que te formen como secretario de algo. No hay. Si, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia se supone que solo deben llegar abogados que conocen derecho, y el ejemplo que tenemos, que es la Suprema Corte, todos los abogados y ministros de la Corte fueron gente que de derecho no tenían nada y de chueco todo, sentaderos. Todos los ministros de la Corte anteriores a la que hay ahora siempre fueron por el dinero. Bueno, el chiste es que en esta redacción de
esta época, cuando hago esta revista, el jefe de redacción era Luis Novoa Jiménez, de un departamento que para mí siempre ha sido fatal, porque son unos oportunistas. Los oficinistas varios que he conocido son oportunistas por excelencia. Y Luis Novoa era el jefe de redacción. Por eso digo que esta revista sale aún en contra de redacción. El segundo de a bordo del jefe de redacción fue Carlos Vázquez Gutiérrez, el muy afamado. Yo creo que ya nadie sabe de él, pero quienes conocimos era el motorcito, el motor, creo. Yo siempre le dije motorcito. Novoa y motorcito, los que realmente dirigían la revista Lux, ambos de oficinistas varios. El otro nombre que aparece oficialmente aquí es Agustín Sánchez de Lin, pero bueno, voy a balconear a Agustín. Muchos años el compañero Sánchez de Lin, como otro gran sindicalista, Oscar Waldo Medina, cuando uno quería verlos para tratar un tema en- enfrente, en la acera de enfrente de la entrada de Antonio Caso 45, ahí hubo una famosa cantina llamada La Chabela. Chabela Vargas, ahorita me acuerdo. La Isabel, pero todo el mundo la conocía como La Chabela. Cuando uno quería encontrar a Agustín Sánchez de Lin, porque ya en ese tiempo era jubilado, siempre era más fácil ir a La Chabela, encontrarlo y podías platicar con él. Cuando no está en La Chabela, porque la mayoría del tiempo estaba en La Chabela, estaba en la cafetería cruzando Insurgentes. Bueno, pero La Chabela. Oscar Waldo Medina, gran dirigente del ESME de los años 60, y Agustín Sánchez de Lin, otro gran dirigente de 1950, 58, del grupo que logran correr a Juan José Rivera Rojas. Y ya está apuntado oficialmente como equipo de redacción. El jefe era Luis Novoa y ayudante era Motorcito Arturo Vázquez. Ay, espérenme, se me olvida si ese es. Sí, Carlos, perdón, Carlos Vázquez Gutiérrez, Agustín Sánchez Lin, pero en realidad el que llegaba era su hermano, más conocido como el Cebollón. Los hermanos Sánchez de Lin siempre fueron canosos, no sé desde cuándo, yo ya los conocí canosos. Y al hermano de Agustín siempre le apodaron el Cebollón por la cabeza blanca. Bueno, el problema con estos de redacción es que no saben nada de historia. Ellos empezaron a llegar a llenar la revista Lux de artículos viejos, o sea, en su cabecita vacía, de verdad es, perdón por lo que voy a decir, pero eso hacían. Para llenar artículos, como dicen, nuevos en la revista Lux, buscaban las viejas revistas Lux y volvían a publicar algo que hubiera parecido. Entonces la revista Lux empezó a llenar de cosas que ya habían sido publicadas en la misma Lux. Como mucho tiempo después,
no voy a decir en qué época, es cosa que ustedes revisen. La revista Lux se dedicó a copiar artículos de la jornada. Y entonces no hay artículos originales de miembros del ESME o de articulistas conocidos, solo la jornada se copian y aparece Lux llena de periódicos de la jornada. No sirve, echaron a perder tanto Novoa como quienes estuvieron copiando artículos de la jornada. No quiero calificar ni decir en qué época, pero revisen la revista Lux y se van a dar cuenta. Novoa tenía la idea de que eso era hacer historia. Y su otra gran idea brillante, y sigo pidiendo perdón, es que una vez tuve una gran discusión con el motor y él porque entrevistaron a un trabajador electricista que no sé dónde, ya no recuerdo de dónde era, pero el trabajador más viejito que encontraron, el de mayor edad que encontraron, lo entrevistaron y me enseñaron muy ufanados su entrevista, que ya estaba armada, que ya se iba a publicar. Y el viejito, con perdón de él, no tenía distinción por ser un gran trabajador y nunca fue sindicalista. Entonces, ¿cuál es su categoría histórica? Que era viejo, que llevaba 40 años trabajando, o no me acuerdo si tenía 75 años o cuánto. Y yo les dije, eso no es ser historia, eso no se puede publicar. Evidentemente lo publicaron porque pues, quienes manejaban la revista eran ellos, no yo. Es la época con Novoa en que otro viejito, ya jubilado, Joaquín, no voy a decir el apellido, Joaquín siempre llegaba ufano, contentísimo, diciendo que había publicado en Excelsior pedazos de la historia del sindicato, que Excelsior le había publicado y llegaba con el contenido del Excelsior y quería que se lo publicaran Lux. Y Novoa le publicaba. Y nuestro querido Joaquín lo que hacía es que mandaba cartas a Excelsior y en la sección de cartas de los lectores le publicaban sus pedacitos y ya había publicado en Excelsior. Y eso era hacer historia. Y también Novoa le publicaba todas las... Hay concepciones de historia, por supuesto hay metodología de investigación. Siempre he criticado a quienes... El resultado es el siguiente. Bueno, voy a decir, Joaquín Rivera Melo lograba publicar cosas, pero tenía la misma técnica que Novoa buscaba en cosas ya hechas, las llevaba a Lux y solo le agregaba una pequeña presentación y en realidad el contenido que llevaba era cosas que ya habían aparecido en revista Lux. Y Joaquín Rivera Melo, todo mundo creía que era un gran historiador. Y el equipo de Lux de ese tiempo de oficinistas varios eran oportunistas de primera. Y de verdad, si preguntan bien con calma, yo no sé cuántos, yo desconozco ahora oficinistas varios, pero en la época de revista Lux, cuando salió esta
del 75 aniversario, Novoa Motorcito y el Cebollón hicieron una luz horrible. Ah, se me olvidaba. Hay una oficinista muy famosa en esa época, la mayor oportunista y centavera que hubo. Por culpa de Georgette Gómez Gómez, yo llegué a calificar a varias legislativas de legislavida centavera. O sea, ya perdió por completo la conciencia política en la revisión de los contratos colectivos y todo por oficinistas varios. Georgette Gómez siempre logró colarse desde su departamento de oficinistas varias, como Álvaro Sánchez de Lin, el Cebollón, a las legislativas. Georgette llegaba a la Asamblea Legislativa de Revisión de Contrato Colectivo las primeras 3, máximo 4 sesiones de la legislativa, cuando se discutía si había que obtener préstamo para los legisladores. O sea, la revisión de contrato colectivo tenía un costo, pero buena parte del costo eran préstamos, hojas de préstamo a los trabajadores, a cada legislador. Y Georgette abrían así el gran debate frente al Comité Central y frente a la presidencia de la Comisión Legislativa. Y daba los argumentos más duros, más brillantes, más de crisis económica, de política necesaria para el obrero, hasta que obtenía el 15, el 20%, hasta que obtenía lo que vulgarmente yo califiqué de centavos para cada legislador. Georgette Gómez, la más oportunista y centavera que hubo en las legislativas, y nunca lograron detenerla, que yo sepa, nunca lograron detenerla. Un buen día descubrí, por azares del destino, válgame Dios, el destino, una plática, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, entre Georgette Gómez y el secretario del Interior, donde Georgette estaba negociando la concesión de los servicios que se prestaban en el auditorio del Deportivo Cuapa. Cuapa, perdón. Hay un gran salón para fiestas, para eventos sociales que se llama. El ESME se rentaba esa área para fiestas de todo tipo, de 15 años, de cumpleaños, de graduación. Y el servicio, como le llaman, que se daba ahí para banquetes, el servicio de banquete, mesas, mantelitos, vajilla, menú, la concesión la tenía Georgette. O sea, armó su empresa de banquetes y peleaba en las legislativas el préstamo. La excelente representante femenina de oficinistas varios era la más centavera de las centaveras. Y, y hubo legislativas donde ella controlaba el inicio de las legislativas para sacar centavos. Se aprobaba el aumento o se aprobaba el préstamo, el centavo para cada legislador, y ella nunca jamás nada volvía a presentarse
en la legislativa. Solo iba por el centavo. El ESME tuvo sus épocas así. Ese tipo de política sindical, como se puede entender, es parte de lo que históricamente llegó a suceder en la división que se fue provocando posteriormente. Ubiquen cuál es la época de la que estoy hablando y podrán sacar su calificación política de la Comisión Legislativa de aquellos años. Igual les diría yo, el gran crítico que hubo de los convenios departamentales, el que dio la alarma para defender los convenios departamentales, curiosamente, fue un representante de construcción civil. Y el primer departamento, la primer comisión de trabajo que firmó la flexibilización de sus condiciones de trabajo fue precisamente el REPRE, muy afamado en la época de construcción civil. Es tarea, se las dejo de tarea. En fin, se me está acabando el tiempo y nada más les quiero enseñar lo siguiente. De las listas, de la crónica, de la cronología que hay en esta revista, les saqué este cuadro. Las asambleas que hubo de 1960 a 1989. A mí la que más me llamó la atención es 1968. Vean el tercer renglón. Está el 60, 64 y 68. En 1968 nunca hubo una asamblea para discutir el movimiento estudiantil. La única asamblea que tuvo quórum y que fue legal, la única que es una, fue la de elección, cuando se lee el acta de escrutinio. No hubo en enero, en febrero, no hubo de revisión, no hubo nada. Enero, febrero, marzo, abril y solo la de inicios de julio aparece esa asamblea muy breve, muy corta, y ya en mero julio, cuando esté el movimiento estudiantil, agosto, septiembre y octubre, no hay una sola asamblea del ESME en 1968. Y como pueden ver, del 60 al 70, en 10 años, hubo 112 asambleas. Si ustedes revisan la cantidad, se pueden dar cuenta cuándo hubo más asambleas y se ubican el periodo. Y por eso hay que dar contexto para saber en qué momento hay más asambleas y según el contexto, por qué hay menos. Pero este contexto es evidentemente claro. 68 fue muy importante para el país y el ESME nunca respaldó al movimiento estudiantil del 68. Ahí está la prueba. Ni una asamblea le dedicaron. Yo puse cada 10 años un pequeño resumen, como está en rojo. Después, en 80, del 70 al 80,
hubo 96 asambleas. Igual revisen, hagan historia, qué año fue crucial para el movimiento obrero y les pongo de ejemplo 1975. 4 asambleas donde existe el gran movimiento, según muchos, yo tengo mis asegúnes, de la tendencia democrática de electricistas en CFE, y solo hubo 6 asambleas. Si alguien recuerda cuándo se dio la pérdida del hospital del ESME, o si quieren verla diferente, la ganancia de la Clínica 26, chequen en qué año. Y en los últimos 10 años, del 80 al 89, 132 asambleas. En todo el periodo del 60 al 89, 340 asambleas en 30 años. Con detalle, ese capítulo puede crecer mucho y podemos hacer una crónica a través de desarrollar todas las asambleas. Yo pretendí en algún momento de los 10 años de la resistencia, de la extinción, del 2009 al 2019, solicité porque ya muchas cosas habían cambiado en el ESME y yo quería hacer una historia de la resistencia, de los primeros 10 años de la resistencia a través de asambleas. ¿Qué ha pasado con las asambleas del sindicato? No las pude conseguir, pero la materia básica para estudiar la resistencia está en sus asambleas. Si alguien trabaja la resistencia desde la extinción, 5 años, 10 años, 15 años, 11 años, lo que sea, si no trabaja el contenido de las asambleas, ese trabajo está incompleto. No puede haber un trabajo de la resistencia, de la lucha por la resistencia, sin no se contempla un seguimiento detallado de todas las asambleas. Estoy seguro que existen las actas de asamblea desde el primer día de la extinción, porque se hizo una gran asamblea y una gran respuesta. Y entonces hacer la historia de la extinción, yo quise hacer un intento, una perspectiva, solamente desde dentro, con las asambleas. Y no, estoy seguro que la puedo hacer. Todavía tengo la esperanza de poder tener ese material y poder hacer una cronología de la extinción a través de la Asamblea Permanente, Asamblea General Extraordinaria Permanente, cuando sucedió la extinción, porque que yo sepa, esa asamblea nunca ha terminado. El día de la extinción se declaró Asamblea General Permanente. Y en ese sentido, la resistencia no ha acabado. Entonces, sí me gustaría ese primer objetivo que me propuse, regresar
y revisar 10 años de las asambleas a partir de la extinción. Bueno, perdón, les quería leer algunas de las asambleas que seleccioné y ya no me dio tiempo, me dio tiempo de presentar el cuadro, espero que les parezca interesante, lo voy a distribuir y tendremos que hacer otra añoranza de electricistas para acabar de plantearles el contenido del capítulo sobre asambleas generales de esta revista de aniversario. Quería hablar del contenido de este libro para que vieran mínimo cómo trabajo, porque hay un documento muy importante de los electricistas Demetrio Vallejo y Rafael Galván, perdón, de Agustín Sánchez de Lin y Rafael Galván en contra de Demetrio Vallejo en la huelga ferrocarrilera más famosa que ha existido en México, la huelga convocada por Demetrio Vallejo. En fin, se me acabó el tiempo. Gracias. Nos vemos, espero, con confianza y gratitud el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Gracias y hasta la próxima.